Aquí está la situación. Acabo de cumplir 18 años hace un poco más de una semana. En lugar de la típica celebración de cumpleaños que la mayoría de los padres organizarían, los míos me sentaron y me soltaron una bomba: si quería seguir viviendo en casa, necesitaba empezar a pagar renta. Estaba completamente sorprendida. Nunca habíamos discutido nada parecido antes. Mi relación con mis padres siempre ha sido tensa. Rara vez hablábamos y nunca fueron particularmente cariñosos. Al crecer, tuve todo lo que necesitaba, pero parecía que venía de una obligación más que de un amor genuino. No estamos exactamente cercanos ahora. Mi mamá es maestra de inglés en la secundaria y mi papá trabaja en marketing, así que el dinero no es un problema para ellos. Sin embargo, siempre sentí que gastar en mí era algo que hacían por deber, no porque realmente quisieran proveerme. Para prepararme para lo inesperado, conseguí un trabajo en la secundaria. Hice prácticas en una tienda de suministros de oficina cercana. No era glamuroso, pero pagaba decentemente, y podía compaginarlo con la escuela. Incluso logré ahorrar un poco de dinero, aunque no era suficiente para mudarme por completo. Cubriría la renta por un par de meses si encontraba un lugar barato o compartía con compañeros. Había planeado para un escenario de peor caso, pero nunca pensé que tendría que recurrir a esos ahorros tan pronto. Cuando llegó mi cumpleaños y mis padres impusieron el ultimátum: empezar a pagar renta o irme, decidí que prefería irme. Me pareció insultante que estuvieran esperando a que cumpliera 18 años para empujarme fuera. No quería quedarme en una casa que se sentía más como una prisión. En un arrebato de frustración, empaqué mis cosas y fui a casa de un amigo por la noche. Ni siquiera intentaron detenerme cuando salí por la puerta, y desde entonces no he mirado hacia atrás. Su reacción me sorprendió. A pesar de su renuencia a gastar dinero en mí, nunca habían sido tan directos sobre querer que me fuera. Mi amigo me ofreció amablemente un lugar para quedarme hasta que pudiera encontrar un apartamento o hasta que comenzara la universidad. Estoy a punto de comenzar la universidad en otoño, y afortunadamente, no tenía que preocuparme por la matrícula porque mis abuelos maternos habían establecido un fondo universitario para mí, uno que mis padres no podían tocar. Los padres de mi papá fallecieron cuando él era un adolescente. Estaba furiosa y dolida por las acciones de mis padres, así que los bloqueé en el momento en que me fui, sin intención de desbloquearlos. No éramos cercanos, pero esperaba que al menos me permitieran quedarme bajo su techo hasta que pudiera permitirme mi propio lugar. Sabía que no estaban obligados a cuidar de mí ahora que era adulta, pero aún así dolía. En el cuarto día, recibí una llamada de mis abuelos pidiéndome que los visitara. Me di cuenta de que no tenían idea de lo que había sucedido, así que fui y les conté. Siempre habían sido conscientes de la distancia emocional de mis padres, pero se enfurecieron cuando les conté sobre el ultimátum de la renta. Consideraron que era un despropósito y se negaron a aceptar tal comportamiento. Me ofrecieron dejarme mudarme con ellos, como lo habían sugerido antes, pero yo rechacé la oferta una vez más. Mis abuelos estaban envejeciendo, y no quería ser una carga extra para ellos. Mi abuelo tenía una empresa de muebles, y aunque eran financieramente cómodos, mi abuelo estaba lidiando con el Parkinson. Y mi abuela ya tenía mucho en su plato. No quería añadir más estrés a su vida. Sabía que les habría encantado tenerme con ellos, pero me preocupaba demasiado por mis abuelos para imponerme a ellos. Además, como adulta, sentía que necesitaba forjar mi propio camino y no depender únicamente de su apoyo. Rechacé su oferta de mudarme, lo que los decepcionó un poco, pero entendieron mi perspectiva. Estaba agradecida de que incluso me extendieran la oferta. No muchas personas tienen ese tipo de corazón, especialmente no mis padres. Me aseguraron que podía pedir ayuda siempre que la necesitara, lo cual significaba mucho. Me propuse visitarlos al menos una vez a la semana, pero después de nuestra conversación, me ocupé en buscar apartamentos, ya que todavía quedaban varios meses antes de que comenzara la universidad. Entonces, justo ayer, recibí una llamada de mis padres. Mi papá estaba usando su número de negocio, el único que no había bloqueado. Cuando contesté, me di cuenta de que ambos estaban al teléfono. Me dijeron que mis abuelos habían decidido retirarse de una inversión relacionada con el próximo emprendimiento de mi papá. Aparentemente, después de escuchar lo que mis padres me dijeron, mi abuelo cambió de opinión sobre invertir, y ahora mis padres estaban en pánico. Mi padre explicó que la renta que me pidieron pagar estaba destinada a complementar sus finanzas para el nuevo negocio. Esperaban usar ese ingreso extra para cubrir gastos, así que necesitaban que mi abuelo volviera a estar a bordo. Querían que hablara con él y lo convenciera de reconsiderarlo. Mantuve mi posición, diciéndoles que no iba a hacer nada para ayudar. Esta situación era completamente su culpa. Me habían tratado mal, no solo recientemente, sino a lo largo de mi vida, haciéndome sentir como una carga.
No tenían derecho a esperar nada de mí ahora. Se habían cavado su propia tumba, y era hora de que enfrentaran las consecuencias. Justo cuando estaba a punto de colgar, mi madre me acusó de ser injusta e ingrata. Me recordó cómo siempre habían pagado por todo, y ahora que tenía un poco de dinero, les estaba dando la espalda. Incluso sugirieron que mi decisión de mudarme nunca había cruzado por sus mentes hasta ahora, alegando que la única razón por la que me pidieron renta fue porque sabían que podía pagarla. No habían pretendido pedir mucho, pero estaba tan furiosa que la interrumpí antes de que pudiera terminar. La voz de mi madre se quebró mientras admitía que no habían sido los mejores padres, pero insistió en que eso no significaba que no se preocuparan por mí. Me di cuenta de que estaba actuando como si ellos hubieran hecho algo malo. Mi papá me recordó que al final era mi elección, pero añadió que este negocio que estaba a punto de lanzar era su proyecto de sueño y que estaría devastado si no tenía éxito. Insistió en que pedirme que pagara renta era una expectativa normal que muchos padres tienen para sus hijos adultos. Me pidieron que lo pensara y que les hiciera saber mi decisión en una semana, dejándome sintiéndome como una persona terrible. Realmente no sabía qué hacer. Actualización 1. Así que he decidido que no voy a disculparme con mis padres como planeaba inicialmente. Mis emociones se apoderaron de mí ese día, pero después de reflexionar con más claridad y leer los comentarios en mi publicación, no creo que les deba ninguna disculpa ni que necesite hablar con mis abuelos para arreglar las cosas. Todavía tengo 2 días antes de informar a mis padres sobre mi decisión, pero ya estoy segura de mi elección, sabiendo que probablemente no lo tomarán bien. Mi madre estaba bastante emocional, pero ahora que lo pienso, esas lágrimas podrían haber sido exageradas. No pude ver su cara, así que es difícil decir si realmente estaba llorando o solo fingiendo. Sé que suena cínico, pero no confío en mis padres en absoluto, especialmente porque no han hecho ningún esfuerzo por mejorar nuestra relación. Aún no he hablado con mis abuelos porque no quiero involucrarme demasiado en algo que no es directamente mi asunto. Sin embargo, he discutido la situación con mis amigos, y todos coinciden en que estoy justificada en mis sentimientos. Mis padres iniciaron este conflicto. No pueden echarme la culpa a mí y esperar que lo acepte sin responsabilidad. Actualización 2. Tengo que informar a mis padres sobre mi decisión mañana. Hoy, decidí hablar con mis abuelos después de todo. Sé que mencioné sentirme segura en mi elección la última vez, pero estoy luchando con mi conciencia respecto a los sueños de mi padre. Suena dramático, pero así es como él lo planteó. No estoy segura de si lo dijo para causar efecto o si realmente siente así sobre su nuevo negocio. Cuando compartí la llamada con mis abuelos, me aseguraron que no tenía nada de qué sentirme culpable. Ellos ya habían decidido retirarse de la inversión después de enterarse del ultimátum que recibí de mis padres. No fue solo mi influencia. Otros factores contribuyeron a su decisión. Admitieron que no confiaban completamente en mi padre y solo se involucraron por mi madre. Ahora, con esa confianza rota, se dieron cuenta de que no se puede construir un negocio sin ella. Eso alivió mi culpa porque, independientemente de la situación, no habría podido convencer a mis abuelos de volver al trato. Así que esto realmente no es mi culpa, es de ellos. Actualización 3. Hoy, finalmente le dije a mis padres sobre mi decisión, y no estoy segura de por qué esperaba que reaccionaran de manera razonable. Elegí darles la noticia por teléfono para evitar posibles dramas al presentarme en su casa. Cuando mi madre contestó, sonaba genuinamente emocionada. Así que decidí omitir las charlas triviales y le dije directamente que no iba a hablar con mis abuelos para persuadirlos de invertir nuevamente. Expliqué mis razones a fondo, asegurándome de que entendieran la verdad para que no pudieran engañarse pensando que no eran culpables. Había innumerables maneras en que podrían haber manejado la situación sin insultarme o hacerme sentir inadecuada por no querer pagar renta. Les recordé que la verdadera razón por la que empecé a trabajar a los 16 años fue porque no me sentía segura confiando en ellos. Sabía que mis padres eventualmente querrían que saliera de su casa, así que comencé a trabajar y ahorrar para mudarme lo antes posible. Ni siquiera habían considerado la universidad para mí ni habían reservado fondos. No digo que estaban obligados a hacerlo, pero eran mis padres y tenían los medios para hacerlo. Todos mis amigos tenían padres que cubrían su matrícula, mientras que yo dependía de mis abuelos. Nunca me hicieron sentir que podía contar con ellos, ya fuera financiera o emocionalmente. Para ser justos, me habían dado la opción de mudarme, así que la acepté. Ahora no podían quejarse. No les debía nada en cuanto a mediar entre ellos y mis abuelos, porque debería importarme si mi papá no pudo seguir su sueño de ser empresario cuando ni siquiera consideró dónde viviría si esperaban que pagara renta con el dinero que estaba ahorrando para mi futuro. Después de Mirand, mi papá me dijo que era una gran decepción y que lamentaba haber hablado conmigo, esperando que manejara la situación de manera más razonable. Afirmó sentirse como un fracaso por haber criado a una persona egoísta y centrada en sí misma.
diciendo que nada podía darle más vergüenza que mi comportamiento. Tal vez no debería haberlo hecho, pero respondí, diciéndole que no necesitaba sentirse avergonzado porque no me había criado así. En realidad, no me había criado en absoluto, así que no tenía de qué preocuparse. Eso lo sacó de quicio, y lo puse en altavoz mientras continuaba con mi desayuno mientras él gritaba, con mi madre tratando de calmarlo. Fue algo entretenido por un rato hasta que me acusó de haberlos estado utilizando por dinero todos estos años. No podía entender esa acusación porque yo solo había sido una niña, y como mis padres estaban legalmente obligados a cuidarme, no me estaban haciendo un favor dejándome quedarme en su casa o proporcionándome comida. Me habían descuidado emocionalmente, y si no fuera por la ley, me habrían ignorado por completo, dejándome arreglármela sola. Le dije a mi padre que no podía afirmar que lo estaba utilizando por dinero cuando, hasta hace solo unos días, todavía era menor de edad, lo que significaba que él era responsable de mi bienestar. Incluso entonces, intenté lo mejor que pude para no pedirle dinero, confiando en mis ahorros para necesidades, incluso algo tan simple como unos tenis. Desde que comencé a trabajar en la tienda, había estado pagándome y tratando de mantenerme fuera de su camino para no ser una carga, pero incluso eso no era suficiente. Seguían queriendo más. Esto se convirtió en una brutal discusión, con mis padres lanzando insultos. ¿Y para cuándo? Desconecté la llamada, sintiéndome emocionalmente destrozado. No sabía cómo sobrellevar la situación y no quería molestar a mi amigo, que trabajaba hasta tarde y dormía mucho. Ya me estaba haciendo un gran favor al permitirme vivir con él sin pagar renta, y no quería añadir a sus cargas. Así que decidí comunicarme con las únicas personas en las que podía confiar sin dudar, mis abuelos. Respondieron casi de inmediato, y me desmoroné en lágrimas mientras les contaba sobre mi conversación con mis padres. Ellos estaban molestos por lo que mis padres habían dicho y me aseguraron que arreglarían la situación. No entendía completamente lo que eso significaba, pero no quería preguntar. Confiaba en que lo que hicieran mis abuelos sería lo mejor. Sabía que no intentarían reconciliarme con mis padres, así que pensé que su respuesta sería más seria. Por su tono, estaba claro que no estaban contentos con mis padres, y sentí que se estaban preparando para actuar. Sentí una mezcla de ansiedad y emoción por lo que sucedería. Actualización 4. Hace 2 días, compartí mi angustiante llamada telefónica con mis abuelos, quienes prometieron resolver la situación. Hoy lo hicieron, y el resultado fue inesperado. Hicieron una publicación en redes sociales detallando cómo mis padres habían tomado dinero de ellos durante años solo para proveerme mientras crecía. A pesar de su generosidad, mis padres no mostraron gratitud y me trataron como una carga en lugar de como el hijo que era. Mis abuelos señalaron que incluso la casa en la que vivían mis padres pertenecía a un amigo de ellos, quien les permitió quedarse a un alquiler más bajo gracias a mi abuelo. No tenían derecho a acusarme de usarles por dinero cuando ellos habían explotado a mis abuelos de la misma manera cuando yo era un bebé. Al menos yo era un niño. Mis padres eran adultos con un hijo propio, y aún así luchaban por llegar a fin de mes. Me enteré de que mis padres me habían utilizado como excusa para pedir cantidades excesivas de dinero a mis abuelos durante mi infancia. Aunque mis abuelos sabían que estaban siendo estafados, continuaron dando porque realmente se preocupaban por su hija. Se sintieron desolados al descubrir que mi madre no podía extender el mismo amor y apoyo a su propio hijo y priorizaba a su esposo sobre mí. Mis abuelos también compartieron cómo alguna vez consideraron a mi padre como un idiota inútil, razón por la cual inicialmente dudaron en invertir en sus negocios. Él había intentado iniciar 2 negocios durante mi infancia. Ambos fracasaron, dejando a mis abuelos para rescatarlo de esas situaciones. No querían arriesgarse a hacer eso de nuevo, lo que explicaba su renuencia a invertir en mis padres. Ahora tenía sentido porque mis abuelos eran cautelosos al apoyar las iniciativas de mis padres, y sus preocupaciones eran completamente válidas. La publicación atrajo una gran atención de familiares y amigos, y consideré compartirla para llegar a más personas y exponer la verdadera naturaleza de mis padres. Hasta ahora, no había escuchado de ellos, y asumía que habían visto la publicación pero estaban luchando por formular una respuesta, ya que todo lo dicho era cierto. Imaginaba que lamentaban haberse comportado de manera tan insensible durante nuestra última conversación. Si simplemente me hubieran dejado ir en paz, no se habrían encontrado enfrentando esta repercusión. Actualización 5. Ha pasado una semana desde la publicación de mis abuelos, y casi toda la familia ha cortado lazos con mis padres. Mis abuelos me informaron que mis padres los confrontaron la noche en que la publicación se hizo pública. Aparecieron en la casa de mis abuelos, exigiendo que retiraran la publicación. Sin embargo, mis abuelos se mantuvieron firmes, conscientes de que mis padres solo habían tenido la audacia de confrontarlos debido a sus propias acciones.
Mis padres fueron increíblemente groseros con mis abuelos, insultándolos en el proceso, pero mis abuelos no lo tomaron de manera personal. Sabían que esto era exactamente lo que se podía esperar de personas como ellos. Desde que la publicación se hizo pública, mis padres han sido implacables en sus intentos de hacer que se retire, incluso llegando a enviarle a mi abuelo una demanda por difamación, alegando que estaban perdiendo negocios debido a la atención que ha recibido la publicación. Nunca entenderé cómo mis padres pueden tomar tanto y luego echar la culpa a los demás en lugar de aceptar la responsabilidad. Parece que son incapaces de admitir sus errores o disculparse por ellos. El hecho de que no se hayan comunicado conmigo todavía parece ser una señal positiva, sugiriendo que finalmente han dejado de molestarme. También hablé recientemente con mi amigo porque encontré un apartamento para compartir con dos compañeros que tenían un alquiler asequible. Cuando mencioné mudarme, me sorprendió cuando insistió en que podía quedarme con él todo el tiempo que necesitara. Él había leído la publicación que compartí y creía firmemente que debería concentrarme en ahorrar para mi futuro, ya que mis padres nunca vendrían a ayudarme, solo intentarían arrastrarme hacia abajo. Siendo unos años mayor y habiendo trabajado casi un año, recibía una mesada de sus padres, lo que le facilitaba apoyarme temporalmente. Me siento increíblemente afortunado de tener un amigo como él. Es raro encontrar tal generosidad en el competitivo mundo de hoy, y me doy cuenta de que realmente he tenido suerte cuando se trata de tener amigos y familiares increíbles.